Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Para el día de hoy les traigo esta bonita propuesta y es un bolso de mano o cartera. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 60 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos 37 cadenas. 1, 2, 3 y así hasta completar el total. Una vez tengamos lista toda la cadena, yo les voy a mostrar con una más pequeña. Hacemos lazada, contamos 1, 2, 3. En el número 4 hacemos un punto alto, sacamos la hebra, pasamos por 2 y cerramos. Siguiente. Punto alto, ya completamos 3. Ahora hacemos una cadena de separación, saltamos uno en la base y en el próximo hacemos un punto alto. Nos va a quedar en forma de un cuadro. Siguiente, punto alto y otro punto alto. Volvemos a completar 3 puntos altos. Ahora corresponde una cadena de separación, saltar uno en la base y repetir. Esto lo vamos a hacer hasta terminar la tira. Cuando lleguemos al final, así nos quedan 3 puntos separados por una cadena. Ahora cambiamos el color. Tomamos el color blanco. Lo pasamos por dentro de esta última argolla o también lo pueden cortar, amarrarlo con un nudo como a ustedes se les haga más fácil. Lo ajustamos. Giramos y ahí hacemos un punto bajo. Este pertenece al primero. En el siguiente hacemos otro punto bajo y encima del otro un tercero. Tenemos 3 puntos bajos donde teníamos los 3 puntos altos. ¿Dónde está esta cadena de separación? Hacemos lazada, nos vamos hasta abajo, hasta la base. Sacamos la hebra y la estiramos a la altura de los puntos y los cerramos los 3 de una vez. Ahora corresponden los 3 puntos altos, hacemos un punto bajo en cada uno. 1, 2 y 3. Corresponde de nuevo el espacio, hacemos lazada, nos vamos hasta la base, sacamos la hebra y la estiramos y la cerramos de una vez y ya tenemos el siguiente punto. Esto lo vamos a repetir hasta el final de la vuelta. Terminando toda la vuelta de color blanco, así es como se ve. Ahora volvemos a colocar el color rojo, lo ajustamos y giramos. Yo no los estoy cortando porque les estoy mostrando con uno pequeño, pero deben ir cortando las hebras para que no se les haga tanto rollo. Volvemos a comenzar con punto bajo, pero esta vez corresponden puntos altos, entonces tenemos que hacer 2 cadenas para completar el punto alto. Hacemos lazada, en el próximo un punto alto y siguiente otro punto alto. Esto se compone de 2 vueltas, una que es la de puntos altos y la otra que es de puntos bajos y este punto. Ahora cadena de separación, saltamos este punto, vamos aquí y hacemos punto alto. Segundo y tercero. Cadena de separación, saltamos el de la base y repetimos. Cuando lleguemos al final, volvemos a conectar el color blanco, hacemos un punto bajo encima de cada uno de los puntos altos. Este que es el espacio, nos vamos hasta la parte de abajo para alargar el punto y así repetimos todas las vueltas que necesitemos. Una vez hemos completado el tamaño deseado, en este caso le coloqué 8 líneas de color rojo y 8 de color blanco y mide aproximadamente unos 25 centímetros de largo por unos 18 de ancho. Vamos a tejer 2 exactamente iguales, ya yo tengo el otro. Este es el lado del derecho, que se ve un poquito así como separado,
y el que se ve un poco más junto es el lado del revés. Lo pueden usar por cualquiera de los dos. Cuando tengamos listas ya las dos piezas, vamos a comenzar a hacer la unión. Para la unión levantamos 15 cadenas. Si lo quieren más grueso o más delgado, no tiene que ser par o impar, es el número de cadenas que ustedes decidan. Yo les voy a mostrar con una más pequeña. Ya cuando tengamos la cadena, saltamos ese punto en la base donde terminamos y en el próximo hacemos un punto bajo. Pasamos al siguiente y hacemos punto bajo. Y esto lo vamos a repetir con cada una de las cadenas que hayamos decidido tejer, un punto bajo en cada una. Completamos todos los puntos, así se ve. Hacemos una cadena de altura, giramos y en ese mismo pegado vamos a hacer un punto bajo. Y repetimos punto sobre punto. Nada más debemos de asegurarnos de completar la misma cantidad en cada vuelta, porque si vamos reduciendo o aumentando nos va a quedar distorsionado. Terminamos punto sobre punto hasta la última cadena, esta que está aquí escondida. Volvemos a levantar cadena, giramos y comenzamos con el punto bajo. Esto lo vamos a repetir todas las veces que necesitemos. Completando toda la tira. Si gustan la pueden contar, ya les voy a explicar de qué forma, o si no solamente tejen a cálculo. Aquí donde pueden ver esta línea de separación, estos son 2 vueltas, 2 vueltas, 2 vueltas, para que tengan una idea cómo lo van a contar. Si tomamos este lado, estos puntos altos que están de costado, en cada uno de estos vamos a colocar 2, es decir, 2 de estas que son pequeñas. Donde está la línea de color blanco, 1. Donde está la línea del punto alto, 2. Así pueden sacar ya la cantidad de puntos que les quedó. Donde estén estos puntos, como es solamente cadena, es un punto de estos por uno de los del otro lado. Y lo mismo en la parte de abajo. Pero yo prefiero calcularle de esta forma o lo mido. Voy tejiendo la tira, tomo este lado, lo mido hasta aquí. Luego tomamos la parte del fondo, marcamos hasta esta parte y por último vuelvo a girar y marco la siguiente parte. Así no tengo que estar contando las vueltas, solamente midiendo el tamaño del rectángulo. Ahora vamos a comenzar a unir. Ahora vamos a comenzar a unir. Nos aseguramos primero de tomar el lado del derecho de esta parte. Este no importa si está por el derecho o por el revés porque se ve igual, así que lo pueden colocar por cualquiera de los dos. Lo colocamos uno a la par del otro. Tomamos la hebra con la que quieran unir. Yo voy a estar uniendo con el color blanco, que es el que tenemos esto, pero también lo pueden hacer con el color rojo. Hacemos el nudo. Vamos a tomar el punto de la esquina que pertenece a la línea de color blanco. Ese punto está un poco apretado y colocamos en esta primera línea del otro lado. Pasamos la hebra, hacemos el nudo y lo apretamos muy bien. Ahora corresponde ahí mismo un punto, porque esa hebra no cuenta, solamente fue para unir. Ya tenemos el punto de la esquina. Ahora corresponde el punto alto, donde dijimos que íbamos a tejer 2 veces en este lado, pero una vez en cada línea de atrás porque es pequeña. Tomamos, pasamos el gancho en esta, en la siguiente de atrás, sacamos y hacemos un punto bajo. Volvemos a meter una vez más en este porque son 2 veces y en la siguiente de la parte de atrás. Donde corresponde la línea blanca es solamente 1, pasamos una vez aquí y en la próxima en la parte de atrás. Vuelve el punto alto donde son 2 veces, hacemos 1, en el frente 1 y en el siguiente en la parte de atrás. Y esto es todo lo que vamos a hacer. Puntos bajos en todos ya nos van quedando unidos. Repetimos hasta que lleguemos a la parte de abajo. Cuando lleguemos a la parte de abajo solamente giramos. Ahí sí va a ser una línea de enfrente con una de atrás y luego el otro lado. Una vez hemos terminado de unir por completo, así es como se ve.
Ahora hacemos lo mismo con el otro lado. Lo colocamos de la forma derecha e iniciamos con el nudo y repetimos los mismos puntos. Una vez terminamos de unir los dos lados, así es como nos queda. Ahora vamos a comenzar a hacer el borde en la parte de arriba. Lo voy a hacer en color blanco. Tomamos el punto que está en la esquina y ahí conectamos la lana y ajustamos el nudo. Este costado lo vamos a unir de esta forma y lo vamos a tejer junto con este lado para que nos quede pegado. Ya tenemos el nudo, nos pasamos hasta el otro extremo y deslizamos por dentro. Lo ajustamos. Vamos a dejar este lado libre, no lo vamos a sellar. Solamente el costado con la parte del frente. Ahora venimos, tomamos todos los puntos. Nos aseguramos de tomar este, el del centro y el del siguiente lado. Sacamos la hebra y hacemos punto bajo. Vamos a la próxima, tomamos el punto y nos aseguramos de tomar los otros dos lados y hacemos punto bajo. Esto vamos a hacer un punto bajo en cada uno hasta terminar en este lado y de ahí continuamos punto sobre punto encima de las cadenas y cuando lleguemos a este también lo unimos con la parte blanca. Una vez dimos toda la vuelta alrededor de punto bajo, llegamos al final. Ahora lo unimos en la primera donde iniciamos con punto deslizado. Levantamos una cadena, pero esa no cuenta. Ahí mismo hacemos un punto bajo. Siguiente punto bajo y repetimos punto sobre punto. Todo alrededor, llegamos al final, volvemos a unir y seguimos haciendo todas las vueltas que necesitemos hasta el grueso deseado del borde. Una vez hayamos completado todo el borde en la parte de arriba, coloqué 3 vueltas de punto sobre punto, así es como se ve. Ahora vamos a reservar esto para hacer el cierre. Tomamos 2 dedos, enrollamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. Sacamos la hebra, hacemos el nudo y lo apretamos. Retiramos los dedos y comenzamos a rellenar con puntos bajos. No tienen que contarlos, solamente tejer uno a la par del otro hasta que se cubran todos estos hilos. Terminando la argolla, unimos con punto deslizado para cerrar y la apretamos. Levantamos una, 2 cadenas lazadas y hacemos un medio punto alto. Siguiente, hasta completar un total de 6 o el ancho que gusten. Aquí ya tenemos 5 contando las cadenas y 6. Hacemos una, 2 cadenas de altura, giramos, hacemos lazada y repetimos punto sobre punto. Nada más asegurándonos de mantener en cada línea los mismos 6 puntos. Ya tenemos 4, 5 y en la última cadena 6. Volvemos a levantar 2 cadenas y repetimos toda la cantidad de vueltas que necesitemos hasta que alcance para coserlo en la parte de atrás, girar y abrochar en el frente. Después de levantar unas 9 líneas aproximadamente, cortamos la hebra y dejamos un trozo extra para coserlo con la ayuda de una aguja lanera. Calculamos el centro, dejamos 3 y 3. Aquí nos quedan 3, el centro sería ese. Pues ahí vamos a colocar
pasamos la aguja hacia el otro lado y damos unas cuantas puntadas hasta que esté firme. Terminamos de coser la pieza, así es como nos queda. Ahora la giramos hacia el frente, justo en el centro, marcamos, hacemos una argolla más pequeña, exactamente igual a esta, pero solamente enrollando 8 vueltas en un solo dedo, y la vamos a coser en este lado con una perla en el centro que lo vamos a usar como broche. Una vez terminamos de coser, así nos queda. Ahora solo lo abrochamos y ya está listo. Vamos a tejer las asas. Hacemos un nudo y levantamos 3 cadenas. Lazada, y en la primera hacemos un punto alto, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Nos va a quedar una pequeña argolla. Levantamos 1, 2, 3 cadenas, lazada, nos metemos en esa primera, sacamos hebra y hacemos punto alto. Esto lo vamos a repetir unas 11 veces en mi caso, pero cada uno decide el largo que va a querer sus asas. Cuando ya tengamos la cantidad, les voy a mostrar solamente con 3. Hacemos un punto de cadena, separamos esto para tejer dentro. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos dentro del mismo espacio. Nos pasamos al próximo, lo separamos y hacemos 5 también. 1, 2 y así. Cuando completemos los 5 pasamos al siguiente y también hacemos 5 hasta terminar. Llegamos al final, hacemos una cadena para girar y repetimos en el otro lado exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y ya nos queda en forma de una argolla. Pasamos a la próxima y también hacemos 5. Cuando terminemos hacemos la cadena para girar y cortamos la hebra. Ya listas, así nos quedan. Hacemos 2 exactamente iguales. Las estiramos. Estas miden aproximadamente unos 40 centímetros de largo con 11 argollas. Ahora calculamos aquí a qué distancia las vamos a necesitar y las cosemos con hilo y aguja o con un trozo de la misma lana, tal y como hicimos con el broche. También podemos colocarle una perla en cada uno de estos espacios para que se vea más bonita. Terminamos de coser las asas, así nos quedaron. Ya está listo. Pero en mi caso le voy a estar colocando una extra. Esto es opcional. Voy a colocar unos de estos ganchos que se usan para las cadenas o los collares. La vamos a coser con una hebra de hilo, uno a cada lado. Y voy a utilizar una cadena. Solo le pasé una hebra de lana por dentro para que nos quede decorada de color rojo. Y esta cadena la vamos a enganchar con estos ganchitos aquí en los costados para tener la opción de usarla con una sola asa larga o con las dos pequeñas. Ya lista, así nos quedó. Tenemos la opción de usarla con las asitas cortas o con la cadena más larga. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.